Eu não me sinto muito à vontade quando eu pergunto para os alunos alguma dúvida, falando da teoria do Luhmann, alguma dúvida? Yo le puedo hacer una pregunta, me puedo hacer Vocês una não têm pregunta a mí mismo. um certo desconforto ao falar isso? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Uno vive de eso. Bueno, sigamos adelante entonces. Voy a hacer la pregunta más molesta de todas, por las dudas. Así yo también tengo un registro de la lectura. ¿Leyeron el texto? ¿O es todo nuevo lo que les estoy presentando? Todo nuevo. Sí, vos sabés que igual, Arthur, quizás tengamos que traducir alguna vez este textito, porque estaría bien tenerlo en alguno de nuestros dos idiomas. Está bueno. Está medio viejito ya, no sé quién lo publicaría, pero la parte del planteo conceptual sirve para investigar, de verdad. Sobre todo para los que están en el inicio de una investigación, está bastante bueno lo que propone. Bueno, hacemos de cuenta que nadie leyó el texto y espero equivocarme con algunos y algunas, y listo. Son todos temas nuevos. Bueno, ¿para dónde conduce todo esto? Es un texto que solamente presenta un problema hasta llegar al concepto de tecnologías de la información y la comunicación como tecnología de segundo orden. No. En el camino de esta línea fundamental, digamos, que sigue el texto, hay algunos otros elementos que van quedando y que vale la pena retomar. Uno de ellos es el trabajo, que nuevamente voy a recuperar en primer lugar en términos metodológicos, y después vamos a tratar de darle un significado conceptual y teórico más importante, que es la evaluación que propone Marton sobre la abstracción. En el campo del derecho, la idea de abstracto tiene una carga peyorativa y bastante negativa, porque justamente es un recurso que tienen un juzgado o un tribunal para dar por cerrado un determinado caso. El caso, el tipo penal o el tipo bajo estudio, en juicio, se ha vuelto abstracto. Eso significa que se ha quedado sin objeto. Si se queda sin objeto, se queda sin hecho a tipificar y a juzgar, por tanto, se da por cerrado el caso por abstracto. Es una causal de cierre de un proceso jurídico. En el campo, digo esto porque tenemos estudiantes de derecho también, ¿no? En el campo de la investigación social, calculo que por un fuerte influjo de la filosofía, especialmente de la filosofía alemana, europea en general, la idea de abstracción no tiene ese signo peyorativo. Tiene más bien una carga positiva. Elevar el nivel de abstracción de algo, elevar el nivel de abstracción de un determinado concepto, de una determinada teoría o una determinada hipótesis, es la solicitud de algo que es positivo desde el punto de vista de la generación del conocimiento. A diferencia de lo que pasa con los casos jurídicos o judiciales, la abstracción se busca en nuestros campos para abarcar más objetos, no para quedarse sin objetos, es el camino inverso. Se busca por vía abstracción, por vía de aumentar los grados de abstracción de un planteo, poder abarcar más cosas de las que se está abarcando en ese momento determinado. Eso es en términos generales, eso es bajo el influjo de la filosofía, digamos, bajo el influjo de mejorar, optimizar la capacidad de generar conocimiento de un planteo. De la mano de la fuerte empirización que han tenido nuestras disciplinas en los últimos 50 años, el elemento de abstracción también cobró un velo, una visión, una presentación, si quieren, un poco más negativa, que es
presentar lo abstracto ya no como lo contrario del caso o como el aumento de casos, sino como una crítica a la falta de empiria de nuestras investigaciones. Por ejemplo, Luhmann es muy abstracto. Eso podría ser muy bueno, ¿no? Desde lo que les decía antes. Con Luhmann se pueden abarcar más objetos. No, esa sería una evaluación positiva del caso. Sin embargo, Luhmann y otros autores, lo mismo le ha pasado a Bourdieu en algunos casos, al pobre Habermas, a Giddens, a Asher, a los que elaboran teóricamente las bases del conocimiento de las ciencias sociales, les pasa que los tratan de abstracto, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. Generalmente para señalar que no tiene uso práctico, no tiene uso en investigaciones de caso, no está pensado en términos de realizar una investigación concreta, etc. Bueno, llamo fuerte empirización a eso porque el argumento por la empiria, digamos, abogar a favor de la empiria, se vuelve un criterio teórico para abandonar teorías. No trabajes con Luhmann porque es muy abstracto, no te va a servir para lo que querés ver. No trabajes con Bourdieu porque bueno, la idea de estructura que tiene es poco aplicable en las investigaciones. No trabajes con Habermas porque más allá de que es un idealista, su concepto de éxito ilocutivo es muy poco práctico, no se puede hacer investigación concreta con eso. Es peyorativo y es empirista, no es un argumento a favor de la investigación. Eso es lo que quiero señalarles. Señalar que a algo le falta empiria es un argumento teórico, no es un argumento empírico. ¿Por qué digo esto y por qué lo traigo a colación de algo que supuestamente nada que ver, que es el texto de Merton? Porque Merton hace algo muy interesante con la abstracción. Primero, señala que para poder hacer investigación de caso es necesario, en el campo de la ciencia y tecnología, aumentar el nivel de abstracción. Segundo, porque el propio objeto es capaz de abstraer. La tecnología de segundo orden es capaz de abstraer, señala Merton. Por eso me parecía que era un elemento para discutir en esta presentación. Es un aporte que tiene este texto a los que además les expuse anteriormente. Primer elemento, ¿por qué para hacer investigación empírica es necesario ser más abstracto y no menos? La respuesta de Merton es bastante luhmanniana en ese sentido. Lo que pasa es que, a diferencia de Luhmann, se le entiende más fácil. Cuando Luhmann hace un alegato a favor de la abstracción en la investigación social y termina siendo bastante abstracto también, entonces se pierde la calidad del argumento. Bueno, Merton lo baja un poco, por decirlo así, y lo hace más comprensible, más allá de quien haya leído a Luhmann o no anteriormente. Merton señala que el carácter empírico de algo no viene determinado por el caso que se está investigando. En este caso, por ejemplo, de investigar, ¿cómo fue el ejemplo que puse antes, Gabriel? El uso de dispositivos móviles en el marco de la pandemia. Ahí está, en Barranquilla, entre 2020 y 2021. ¿Qué tiene de empírico eso? Una pregunta científica, ¿eh? Que dice, establece un segmento de tiempo, establece una referencia y establece una localización. Es sumamente abstracto eso. Pero abstracto en un sentido negativo, digamos, carece de referencia, no me estás diciendo qué prácticas vas a investigar. Solamente elegiste un momento, elegiste un lugar y elegiste un objeto. Es una definición conceptual, hasta te diría. No, la empiria, dice Merton, consiste en observar la capacidad de operar de esto. Y la capacidad de operar de esto no se reduce a lo que pase en un lugar determinado. Porque existe la idea también de que, por ejemplo, si además de investigar el uso de los dispositivos móviles entre 2020 y 2021 en Barranquilla, además observáramos esos mismos dispositivos móviles en 2020 y 2021 en Medellín o en Recife o en Buenos Aires, ampliaría la base empírica de la investigación.
Merton dice que no porque en ninguno de los casos se está observando la facticidad de esto, que es observar su capacidad de generar operaciones. Si no observas operaciones, por más que amplíes que puedas abarcar todas las ciudades y localidades del mundo con estudios de caso, no vas a ser más empírico que antes. Lo único que vas a ver son, no sé, usos y costumbres, impactos de determinados efectos y demás. Te estás perdiendo la operación que hace que esto sea específico. Entonces, para hacer investigación empírica, necesitamos lograr definiciones abstractas de nuestro objeto de estudio, de manera tal que podamos, muy lumanianos en esto, ¿no? Poder comparar lo que estamos observando con distintas maneras y formas en las cuales esto opera. Porque incluso en el mismo lugar, en el mismo tiempo, las formas que esto adquiere pueden ser socialmente muy distintas. Y para captar esa diversidad social, no alcanza con anclarlo en tiempo y espacio. Es necesario tener un concepto de operación que te diga que en esto están pasando cosas muy distintas y son todas las cosas igualmente sociales. Cuando vos tenés un concepto abstracto de social o de socialidad, podés ser más empírico, porque vas a poder observar más operaciones. Si podés observar más operaciones, tu abordaje y tu acceso al objeto es empíricamente más rico. La idea es, gracias a la abstracción, enriquecer nuestro acceso al objeto. Ese era el argumento epistemológico o metodológico, si quieren. Es lumaniano, por cierto. El segundo argumento que esgrime Merton a favor de aumentar los niveles de abstracción con los que trabajamos en tecnologías de la información y la comunicación es identificar en la propia operación tecnológica de los dispositivos móviles los procesamientos cada vez más abstractos de información de los que son capaces estos dispositivos. Repito, escribe esto en 2009. YouTube tenía 3 años, nada más, cuando escribió esto. Prácticamente no habla de algoritmos, hace una sugerencia sobre algoritmos. Estaba trabajando con la manera en la cual las redes sociales operaban, los nuevos dispositivos eran capaces de procesar información que ellos mismos generaban y demás. Ahora tiene mucho más sentido esto, la vio, digamos. En 2009 ver todo esto está bien. ¿Qué es lo que señala Merton? ¿Por qué dice que estos dispositivos son capaces de abstraer? Precisamente en la medida en la cual el procesamiento de mayor información y sobre todo más específica es capaz de alimentar un flujo de información con los usuarios, le permite al software en primer lugar y a los dispositivos que están conectados mediante ese software en unidades ¿cómo lo llama? Multiplataforma, creo que es el término que se usaba en ese entonces, a un procesamiento de información, pero no cada vez más informada, sino con cada vez más parámetros de vinculación de parámetros. Cuanta más información, no solamente se tiene un cúmulo de información mayor, se tiene la posibilidad de introducir, de identificar y reintroducir más parámetros para procesar esa información y para dar respuestas cada vez más específicas a los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que dice Merton? En la medida en la cual el flujo de información es mayor, cuanto más grande es el volumen de información, más capacidad de especificar las respuestas tiene la tecnología de la información. No porque sea más información, sino porque es capaz de parametrizar mejor.
el tipo de uso, por eso no era neutro tampoco, los momentos de uso, las conexiones entre usos y demás. Lo que hay, entonces, desde el punto de vista de Marton, que en esto sigue bastante a Yanis Kallinikos, no es solamente una teoría cuantitativa del Big Data, por decirlo así, de las grandes bases de datos, de las bases masivas de datos, sino en la fuente de abstracción que tienen esas grandes bases de datos, en la capacidad de parametrizar y de introducir y de mejorar los parámetros de selección de respuestas posibles a determinadas actualizaciones de información que hacemos los usuarios en nuestros dispositivos. La abstracción, en este sentido, está tecnológicamente introducida, en la medida en la cual se introducen selectores, tokens, parámetros de vinculación de información, parámetros de vinculación de tokens, secuencias de respuestas posibles, conjuntos de respuestas posibles, árboles, digamos, ¿no?, de selecciones y de decisiones, que en ese sentido no existe, no es que está en el universo, está acá, digamos, en la actualización permanente de información. Entonces, este es, primero, un argumento adicional a favor de la tecnología de segundo orden. No solamente se observa la tecnología desde un punto de vista tecnológico, sino que se optimiza, ¿no?, introduce parámetros de optimización en eso. Y lo hace precisamente porque al estabilizarse en el segundo orden, es capaz de introducir nuevos parámetros para observarse a sí mismo. Entonces, ya no es solamente una posición, sino que es una dinámica de segundo orden, donde la abstracción va ganando niveles, o tiene la capacidad, por lo menos la posibilidad, de adquirir nuevos niveles y mayores niveles de abstracción. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nuestra pregunta inicial de si esto opera o no. Nos da el siguiente elemento. En la medida en la cual las tecnologías de la información y la comunicación se ubican como observadores de segundo orden tecnológicos de los procesos tecnológicos y son capaces de abstraer de la información criterios de selección para reintroducir en los flujos de información y comunicación, estas tecnologías ganan autonomía y ganan autorreferencia, porque la capacidad de procesar información va a ser propia. Sí, ahí te doy la palabra, Duan, cierro con esto. Y si es propia y sigue sus propios parámetros, no tiene correspondencia con otros procesamientos que haya en el entorno, sean humanos o no humanos. Y además, y acá viene la parte, esa es la parte de la información, ¿verdad? Y acá viene la parte de la comunicación. En la medida en la cual esta capacidad de autoabstracción, si quieren, o de abstracción de sus propios procesos que tienen este tipo específico de tecnologías de segundo orden, está puesto en función también de alimentar los flujos de comunicación, haciendo sugerencias y recolectando información de las sugerencias que lanza, generando nueva información en función de esas sugerencias para generar sugerencias cada vez más específicas o cada vez más concretas, en el sentido de que hay sugerencias para determinadas horas del día y hay sugerencias para otras horas del día, y así sucesivamente, reespecificando cada vez más en función del perfil de usuario. Marton sostiene que están dadas las condiciones para preguntarse si las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a estos procesos, no se están conformando en un alter ego más en los procesos comunicativos del mundo social. ¿Por qué se hace esa pregunta? Ya no, digamos, da por sentado que hay autonomía operativa, da por sentado la autorreferencia de la información, pero además
observa sociológicamente los procesos de retroalimentación que gracias a la comunicación tiene la información. La información genera cada vez mejores elementos para comunicar, que genera mejores elementos para informar, que genera mejores elementos para comunicar, etcétera. O mejores o nuevos, si quieren, renovados, reespecificados, para no hablar de mejores. No siempre mejor. Es más específico. Entonces se pregunta, Marton, si no es esto mismo lo que está colocando a las tecnologías de la información como actantes de la comunicación. Toma el concepto de actante del programa de investigación de Bruno Latour y de Wolgar, y digamos, toda la teoría del actor red, ¿verdad? Actor Network Theory. No se pregunta si son actores humanos, se pregunta si son actantes, es decir, son capaces de seleccionar de manera autónoma y mantener un flujo de comunicaciones basados en informaciones propias, de seleccionar información en función del flujo comunicativo que tiene la interfaz de usuario y de reponerlo y de responder en función de las respuestas que recibe, digamos. No sé, claramente no es humano, pero que no sea humano, indica, digamos, sugiere, intuye Marton, no significa que no tenga capacidad de actuar comunicativamente. Entonces, ya te doy la palabra, Duban, fíjense cómo de la idea de abstracción y de la observación de segundo orden tecnológica de los procesos tecnológicos, al observar comunicativamente cómo funciona esto, están dadas las condiciones para hacerse una pregunta sociológica por la tecnología. No se está preguntando si los reactores nucleares son capaces de actuar socialmente. Se está preguntando si hay algunos procesos relacionados con la comunicación y estas tecnologías de la información que no permitan observar en esta tecnología la generación de formas ego-alter ego en los procesos comunicativos. Cotidianos, digamos, no es que no está tratando de ver a escala societal, si hay un nuevo orden mundial, no, simplemente si es un alter ego adicional, si es un actante adicional en la comunicación. Duban, adelante. Profe, no, ahí escuchándolo realmente, hay algo que me colocó a pensar y que tú ampliaste a posteriori con ese concepto de actante, y es que también esta autorreferencia como sistema dentro de los sistemas tecnológicos tiene sus límites, ¿cierto? Esos límites están claros y definidos directamente, ya sea de manera abstracta, como vos lo decías, por el desarrollador o el analista que estuvo por detrás de ese desarrollo. Pero esos límites se encuentran ahora en discusión, y siempre se han encontrado en discusión. De hecho, pues cuando uno habla, por ejemplo, de los problemas que está ocurriendo o está generando la inteligencia artificial para estos tipos de sistemas, porque no son capaces de diferenciar entre un agente humano y un agente, pues, o un aparato, una comunicación que genera un humano, una generación que genera una inteligencia artificial, y no son capaces sencillamente de distinguirlo, ¿cierto? Ellos simplemente toman esa información, la procesan y vuelven a hacer ese reentry dentro de la comunicación científica, de esa comunicación científica. Eso, bueno, era eso lo que estaba pensando en general, era como ese agente, digamos, que tiene esa autonomía en la comunicación, eh, pero como esa comunicación en el mismo avance tecnológico va encontrando sus propios límites, e incluso en términos como del hacking, como los mismos individuos comienzan, o las mismas comunicaciones, o a ser un observador de segundo orden que comienza a observar las comunicaciones de esos sistemas tecnológicos y a generar, y a leerlos y a encontrar fallas en esa comunicación para hacerlos actuar como ellos quieren que actúen, o para tener acceso a una información que normalmente no tendrían acceso a esa información. Bien,
Gracias por tu consulta, Duban. La pregunta es buena porque el problema es bueno. Mirá, dos cosas. En primer lugar, cuidado con los discursos sobre la inteligencia artificial, porque pareciera que no, pero qué casualidad, hay la autonomía declamada de determinadas inteligencias artificiales o redes neurales, como se llama en el campo, facilita la monetización y la capitalización de algunas empresas. Los mismos investigadores de esas áreas señalan que no siempre está tan claro que no se sepa cómo va a responder. Porque sí, porque Google, efectivamente, con Gemini, dice que no la puede controlar, pero lo que eso hace es dar la impresión de que Gemini tiene un poder de procesamiento de información sobrehumano, y eso sobredimensiona el producto y facilita su comercialización, digamos, o aumenta determinados procesos económicos relacionados con la promoción de sus productos asociados con inteligencia artificial. Hasta donde yo sé, no existe ningún dispositivo de software puramente basado en inteligencia artificial. Es decir, con motores entrenados para dar respuestas basadas en patrones a datos que uno introduce. Por lo que tenemos conversado con algunos investigadores, ingenieros informáticos, el gran problema no está tanto en la programación de criterios, sino en los datos que uno introduce. Entonces, en función de los datos es que los programadores y desarrolladores no tienen manera de saber qué datos le van a meter y por lo tanto sí saben cómo está programado, pero no saben cómo responderá en función de datos que desconocen. Entonces, lo que en realidad se desconoce son los datos de entrada. Por lo tanto, si desconoces los datos de entrada y programaste un esquema abductivo de procesamiento de información, no tenés manera de saber los resultados de salida, digamos. Y en la medida en la cual hay partes de las respuestas posibles, ponderadas de estos dispositivos de procesamiento de datos que reintroducen en la misma base de datos sus propias respuestas, adquiere como una dinámica de la imprevisión, pero no tanto por el desarrollo propiamente dicho, sino por el volumen y el tipo de datos que se le va, con las cuales va a operar. Entonces, cuidado, esperen que voy a cerrar mi WhatsApp, por lado me está molestando. Cuidado con los discursos sobre lo imprevisto o lo incierto de las inteligencias artificiales. Hay esquemas, planes de negocios que tienen eso en su centro, digamos, ¿no? No, ya no la podemos controlar, es tan poderosa que no escapa. ¿Y cuánto vale? Le podría preguntar cualquiera, ¿no? ¿Cuánto vale algo tan poderoso? Bueno, precaución, no necesariamente es mentira. Sí necesariamente está sobredimensionado, es lo único que tengo para decir al respecto por el momento. Ahora, volviendo a Marton, desde este planteo, no te olvides que, vuelvo a decir, tiene 15 años este paper. Para este campo es casi prehistoria. Marton, está muy bien lo que dijiste, Duban, con esta idea de que en la abstracción están los límites. Efectivamente, en la abstracción están los límites, pero resulta ser que Marton nos está diciendo que la abstracción es dinámica. El aumento de información no se corresponde uno con uno, pero sí favorece el aumento de la capacidad de abstracción en el procesamiento de información. Entonces, a mayor información, mayores posibilidades de reintroducir abstracción en esa información. Si en esa abstracción está el límite operativo de estas tecnologías, entonces los límites también son dinámicos. Si la abstracción es dinámica y establece los límites operativos de esta tecnología, y la abstracción es dinámica, los límites son dinámicos. Que sea dinámico no quiere decir que sea ilimitado, solo señala que se desplazan.
E incluso cuando esta idea de desplazamiento de límites también está un poco sobrevalorada, porque que se desplacen no significa necesariamente que se expandan. Si bien se pueden expandir en determinados campos o determinados problemas, se puede reducir en otros. Por ejemplo, hoy es mucho más seguro desde el punto de vista de la seguridad informática comunicarse con con un móvil viejo, porque tiene la capacidad de generar información que tiene es mucho más reducida y es muy difícil saber qué es lo que está pasando en un SMS, como se lo llama en español, no sé cómo será en portugués, que es lo que pasa con un SAPI, con un WhatsApp. Es mucho más seguro. Y antes no, era lo más inseguro que había. Lo que pasa es que los protocolos de securitización de la información se fueron efectivamente desplazando y expandiendo de manera tal que se contrajeron en estos otros campos porque se dejaba de usar el celular viejo. Tiene sentido que se deje de desarrollar los protocolos de observación y de control de tecnologías viejas. Entonces, los límites se expanden, pero no, los límites se desplazan, pero no necesariamente se expanden en todas las direcciones. Se desplazan en algunas direcciones. Y ahí es donde, como investigadores e investigadores sociales, está bien que pongamos el foco. ¿Se desplaza hacia dónde? Hacia el encriptamiento de la información, por ejemplo. Hay un tema que a mí me interesa. En el encriptamiento de la información se expande cada vez, ya hay reconocimiento facial a través del celular que tiene valor bélico, hay capacidad de vincular información de geolocalización con construcción de objetivos bélicos y demás. Y sin embargo, todo ese desplazamiento de la abstracción para generar información o sobre geolocalización, o sobre rostros, o sobre parametrización de violencia posible, fue correspondido con una falta, digamos, un estancamiento en el desarrollo de protocolos de seguridad para tecnologías más viejas. Y entonces, ¿qué pasó, profesor? Usted me puede preguntar, Duban, con suma razón. ¿Se desplazó? Es la única respuesta que yo te puedo dar. ¿Se desplazó? No se desarrolló en algunos campos en detrimento de otros. Entonces, tengamos siempre presente que el desplazamiento de los límites tiene una dinámica más compleja que la mera expansión. Y entonces, que adquiera autonomía o que aumente su autonomía operativa, no significa que sea necesariamente mejor que antes, porque puede estar dejando huecos de seguridad en otros campos, que antes sí tenía dominados. El encriptamiento primero que es una industria en sí misma, ¿no? Pero de veras que es un buen lugar para observar la autonomía. Porque en el encriptamiento además se pone en juego cuán capaz es de generar protocolos de seguridad digitales, la comunicación digital, y de generar condiciones para la inseguridad, porque vos protocolizás mucho, y bueno, no hay cerrojo infalible en el mundo digital. Ni siquiera las criptomonedas, el mundo cripto, tampoco. Bien, más seguro que lo cripto es lo viejo, les diría. ¿Por qué? Porque la autonomía se desplazó de manera tal que está a punto de ser heterónoma la tecnología vieja. Y entonces ahí tenés todo un complejo movimiento de lo más interesante sobre límites, sobre abstracción, sobre autonomía, pero no necesariamente sobre eficiencia. Cuidado, atención con eso, porque nuevamente, a quien le interese esto que les estoy diciendo, pueden dedicarse un poco un rato nomás, a observar de qué se trata el campo de los Future Studies, estudios del futuro o de futuro, no sé cómo traducirlo, que justamente se dedican malignamente desde el campo de la investigación social a observar cómo se construye futuro. No de verdad, no el futuro que va a venir, sino cómo la construcción de futuro es capaz de generar fuentes de monetización, de capitalización. Y resulta ser que
Los principales desarrollos en el campo de inteligencia artificial no se colocan en el mercado, porque todavía no está claro para dónde van a ir, pero no porque no se sepa, sino porque ni siquiera se sabe su factibilidad. No, los ingenieros todavía no saben si van a poder programar eso. Entonces, cuando este problema de la autonomía se reduzca a si la inteligencia artificial es capaz de actuar autónomamente y hacerse pasar por humano, lo más probable que se esté jugando ahí hoy día, no sé en 5 años, hoy día es la competencia entre los distintos desarrolladores de software a ver quién coloca mejor, quién vende mejor el futuro de su inteligencia artificial. Y hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años atrás con el software, vender incertidumbre monetiza más y capitaliza más que vender certidumbre. Están compitiendo a ver quién tiene una inteligencia artificial más incierta. Es loco, pero es el mercado. Hoy ese es el mercado de la inteligencia artificial, hoy 2024. Fíjense, si no, compárenlo, hagan un breve recorrido de mercado. ¿Quién de los desarrolladores de software está vendiendo una inteligencia artificial previsible? Ninguno. Pero ellos saben que no es previsible por los datos, no por el desarrollo tecnológico que nos va a dominar a todos los seres humanos. No lo saben por los datos, por la estructura, por justamente su forma tecnológica. El efecto que está buscando no tiene todo el conjunto de causas que domina. Por lo tanto, si bien pueden dar cuenta efectivamente de toda la arquitectura de software que tiene, no pueden saber con qué recursos informacionales lo van a nutrir. No mienten. No mienten, no saben qué respuesta va a dar, pero no por el desarrollo y la arquitectura del software propiamente dicha, sino por los datos con los cuales se los va a preentrenar y se los va a utilizar. Fíjense, comparen, hagan hoy mismo una breve recopilación de datos de mercado, si hay alguien que esté vendiendo su inteligencia artificial como algo previsible. Nadie. Y el que lo hace queda fuera de mercado, por cierto. Es más, es un valor de mercado poner en riesgo a la especie humana hoy. Es tan poderosa la tecnología que tenemos para venderle que es capaz de exterminar y primero esclavizar y después exterminar a la raza humana. Bueno, puede ser, es más fácil que una guerra nuclear haga eso que una inteligencia artificial. Hoy día, por lo menos. Pero fíjense, es marketing. Es marketing. Duban, adelante. Profe, y todo lo que estás diciendo me lleva a una idea. Hace poquito estaba leyendo un poema eh, que me que decía que la sociedad no necesita científicos, necesita ciencia. ¿Un Que poema? las, sí, pues es una canción poema, ajá, pero Mira. no recuerdo en ese momento cómo se llama, pero que decía que mm, la sociedad no necesita científicos, necesita ciencia, que la sociedad no necesita poetas, necesita poesía, que la sociedad no necesita artistas, necesita arte. A mí eso me llevó a pensar directamente y conectándolo con lo que vos estás diciendo de la inteligencia artificial y también con eh, en cuál es el papel de todos estos nuevos actores que ponen comunicación en el sistema, que una inteligencia artificial haga poesía, que una inteligencia artificial haga arte, que una inteligencia artificial sea capaz de escribir un ensayo científico, que pues todavía no es capaz de eso, pero si fuera capaz de eso, estaría colocando nuevas comunicaciones en el sistema científico, nuevas comunicaciones en el sistema artístico eh, y pues esa conexión tecnología-sociedad en términos de la reproducción de las comunicaciones. Desde el punto de vista del humaniano, es lo mismo. Es comunicación. Si es comunicación, comunica, listo. No, lamentablemente o afortunadamente es irrelevante.
Sí puede haber un problema de ética. Los desarrolladores en general hablan de esto en términos de ética. Debería señalársele a los actantes humanos que determinada información fue generada por un actante no humano. Entonces, por ejemplo, si a mí me presentan, como me ha pasado, algún examen generado por un actante no humano, deberían avisarme. No lo hicieron, por supuesto, y tampoco lo pude probar, pero en realidad, desde el punto de vista lumaniano, fue lo mismo, porque me presentaron un examen, de la misma manera que me hubieran presentado un examen hecho por otro estudiante, un examen copiado. Se presentó un examen en una instancia de evaluación. Es ordinario, no pasa nada. Es triste, o lindo, no sé. Discutíamos en nuestro grupo de trabajo con los colegas un poco más vinculados con el campo técnico, digamos, tecnológico, de desarrollo de inteligencia artificial o implementación de inteligencia artificial dentro del campo de sistemas de determinadas organizaciones. Y también, como señalás vos, era como un gran problema esto de lo humano, no humano de esto, de lo artificial, no artificial. Y todavía creo que no nos convencimos los lumanianos de que eso, al menos a nosotros, los lumanianos y las lumanianas, no nos importa. Lo único que nos interesa es ver si comunicó o no comunicó. Porque hay veces que la inteligencia artificial puede estar comunicando información humana, pero sigue siendo igualmente artificial. ¿Qué hacemos? Nada. Seguir haciendo sociología. En todo caso, sí puede ser, es la invitación que hace Marton, digamos, también, ¿no? Invitar a estar atentos a que efectivamente, sin cumplir con la prueba de Turing, las máquinas ya están en el mundo social. Con Elena Espósito esto como que va a tomar mejor color, ¿no? En Marton es una discusión sobre la información y la comunicación. Elena Espósito da un paso extra, que es comenzar a hablar de comunicación artificial y ya no de inteligencia artificial. Ese salto, ese paso, digamos, que se hace 8 años después del texto de Marton, es muy saludable desde el punto de vista de la investigación social, porque desdramatiza el asunto. No es que no tenga un drama, por supuesto que lo tiene, pero no ese, no el de la extinción de la especie humana. Tiene el drama de que, no sé, podés estar mirando un partido de fútbol y si en lugar de camarógrafos tenés cámaras, nos pasó con el profesor Arthur. La cámara, sin camarógrafo, en lugar de seguir la pelota, se confundía la pelota con la cabeza calva del referee o del árbitro y, y veíamos una transmisión centrada en el árbitro y su cabeza calva. Puede pasar, pasa normalmente, digamos, ¿no? Hay confusiones. A ver, Gabriel, los dos levantaron la mano, así que primero Gabriel, que estaba primero, y después vos, Antonio. Hay algo de todo esto. Elena Espósito, según le entiendo, pues como en lo que ella está planteando, la comunicación artificial no opera en el sentido. O sea, está, digamos, como por fuera de eso. Sin embargo, a mí hay algo, porque es que ahí es entender el sentido muy fenomenológicamente y como lo entiende Luhmann. O sea, que el sentido solo se puede producir en operaciones humanas. Pero yo tengo dudas, o sea, no puedo irme lanza en ristre ni de frente contra Elena Espósito todavía, ni contra Luhmann, por supuesto, pero hay una cosa, si entendemos el sentido desde otro punto de vista, ahí me hago publicidad para la próxima sesión, pero si entendemos el sentido desde un punto de vista más estructural operativo en donde yo podría reproducir operaciones de sentido y graficarlas, visualizarlas, pues decir, mira, aquí hay una estructura en donde opera el sentido de determinada forma, en donde se transmiten ciertas formas de comunicación.
Tal vez uno pueda encontrar eso en la comunicación artificial, pues por el asunto autorreferencial. O sea, hay un algoritmo que se comunica con otro, tal vez no tenga la experiencia humana en la constitución de todos los posibles, pero cuando las redes neuronales están operando, están tratando de hacer algo coherente, algo que tiene estructura, algo que puede uno inclusive mapear como podría mapear una operación eh, eh, cognitiva humana, que inclusive, pues tomando a la gente de la biosemiótica, podría uno rastrear también en otras entidades, pues, en otros seres vivos. Y ahí, bueno, seres vivos, hay que subrayar. La inteligencia artificial o la comunicación artificial todavía no demuestra características de vida, pues como pero sí me genera la pregunta de si realmente está llegando ya al punto de la generación de operaciones de sentido, hasta qué punto. En los usos que yo le doy, no, es muy bruta. La inteligencia artificial no logra entender. De hecho, me sorprende mucho que Gemini, teniendo a Google Scholar, no logre algo más allá de lo que logra. Pues uno hace consultas académicas en Gemini y son cosas muy relevantes lo que saca, pues o sea, son cosas muy tontas en realidad. O sea, Le falta abstracción. exacto, le falta abstracción, pero en otras no. O sea, hay otras que han logrado mucha abstracción. Por ejemplo, eso que tú dices, ya se utiliza para matar gente en Gaza, pues la inteligencia artificial, o en Ucrania, pues, y eso genera ciertas formas de reflexividad y de conexión de sentidos que le hacen sentido a la guerra, pero que tienen un sentido propio construido dentro de la tecnología también. O, o en programación, pues lo que me han mostrado los colegas de Colab que trabajan en programación y los usos que hacen de la inteligencia artificial, a mí me sorprende, pues porque si logran dar clases con eso, se las preparan, montan el notebook, pues, donde está el algoritmo bien hecho, sin que ellos intervengan mucho. O sea, sí, o sea, ahí hay una cooperación sí mucho más parecida al procesamiento de sentido, como estructuras que uno podría mapear de la comunicación que se produce a sí misma con las operaciones algorítmicas que se creen, pues, y en donde no interviene humano y en donde, pues, para las máquinas tiene sentido comunicar con una API información a otro algoritmo para que siga procesando, pues, y no pare el procesamiento, inclusive permitir que se amplíe el procesamiento. Eso no es lo que hace el sentido, pues en los humanos, digo yo. No sé, lo comento porque me parece algo que creo que pone en duda mucho el concepto de sentido, pues de cómo entendemos el sentido. Eso. Buenísimo. Gracias, Gabriel. No, Sergio. Antônio. Sim, o que eu tenho para comentar, de certa maneira, pode se conectar com o que o Gabriel também falou. Porque você, Sérgio, estava falando, né, essa questão inevitável, né, da presença da comunicação das máquinas na nossa sociedade, correto? Quer dizer, correto? Quer dizer, já é inevitável isso, né? Assim, nós temos as máquinas, nós temos as comunicações, as máquinas afetam as nossas comunicações. Então, nós temos uma comunicação entre humanos e não humanos, entre não humanos e não humanos, né? Frequentemente, né, eu leio, estudando a questão da tecnologia, uma questão que eu leio frequentemente é o tráfego de comunicação na internet. Então, hoje, atualmente, até pouco tempo era 40%, hoje em torno de 50% da comunicação na internet é de bots, é de robôs.
Até há pouco tempo era menos, agora já aumentou, né? É um cálculo aproximado. Então, você tem um fluxo de comunicação na internet, no mínimo a metade é de robôs, de bots, programas que são feitos para facilitar as nossas vidas. Às vezes nós precisamos de bots para mexer na internet, mas uma boa parte, talvez a metade desses bots, desses 50%, são bad bots, ok? Não são os bots que a gente precisa para preencher um formulário, por exemplo. São bots que eles tentam procurar alguns dados de você, eles entram. São os maliciosos, são os bad bots. Bom, então, o que eu quero dizer é que nós já estamos enfrentando diariamente essa comunicação entre humanos, não humanos, não humanos e não humanos. Isso já é presente. Então, a tarefa, justamente como você está colocando, de Attila Marton, é entendermos isso. De certa maneira, é uma tarefa do Luhmann também, né? Entender a comunicação, a operação. Então, mas também, por outro lado, aí pegando, por exemplo, algo da Expósito, e aí a Marton não desenvolve isso, eu acho que é importante na Expósito, é a questão de uma nova contingência que você gera, né? Você lidar com uma contingência coletiva diferente. Isso é muito importante, porque a teoria do Luhmann, ela é muito baseada no início do estado contingente. Então, o estado, o fato de nós não sabermos o outro, não sabermos o que você pensa, não sabermos o que uma instituição pensa, nada, isso gera necessidade de comunicação, de uma organização comunicacional. Então, a contingência gera organização. Mas essa teoria do Luhmann, ela não é montada com uma contingência gerada por máquinas. Então, é esse o artigo que pertence à abordagem da Expósito também é isso, né? Quer dizer, você tem que lidar com uma contingência artificial coletiva. E isso gera consequências sociais, porque nós nos organizamos até agora enfrentando uma contingência que é de humanos e instituições, sistemas. Então, essa é a nossa contingência. Mas agora nós temos bots, nós temos agentes não humanos que se passam por humanos. Então, uma coisa é você ver um ritual, você saber que existe o sistema jurídico, a instituição, a política, sabendo que isso não é humano, ok? Mas agora nós temos comunicações de bots que se passam por humanos, ok? Então, isso está muito confuso, isso gera um novo tipo de contingência. Então, esse é um ponto, né, que eu acho que o entendimento, ele tem um nível operativo, mas nós temos que pular por uma consequência social. E, por exemplo, isso afeta a socialização das pessoas também, esse novo tipo de enfrentamento de contingência. A outra questão que o Gabriel está falando do sentido, o sentido ele se realiza no presente, correto? Né? Ele se realiza no presente. Então, né, o Luhmann coloca isso explicado. Né? O sentido é uma realização presente. Então, você precisa de condições para isso. Você precisa de um arcabouço semântico. E o Luhmann coloca as questões para a gente entender sentido, abre dimensões de sentido, né? Para a gente ter um entendimento social, temporal, material ou objetivo, né? Que é o Sachlich, né? Que às vezes se traduz como material ou objetivo. Pois bem, eu acho que, isso é só uma opinião, é só reflexão, obviamente, né? Que se nós nos prendermos a essas dimensões somente, realmente é difícil de entender produção de sentido ou o uso do meio sentido pelas máquinas. Não sei se eu estou explicando bem. Se nós nos prendermos somente a essas dimensões. Porque realmente as máquinas, é difícil, o tempo da máquina é diferente. A atribuição material é diferente, tudo é diferente com as máquinas. Mas, ao mesmo tempo, as máquinas produzem comunicação. Mesmo que seja comunicação artificial, como seja, as máquinas estão se comunicando. Pode ser diferente, pode não ser, mas elas nos comunicam. É tão importante que elas se comunicam, porque às vezes elas se passam por humanos ou por qualquer coisa. Nós nos comunicamos normalmente com as máquinas. Né? Então, assim, eu acho que um ponto é a máquina que se comunica, as máquinas, os bots se comunicam, mas é um outro tipo de comunicação. E há sentido, mas talvez seja uma outra operação, é um outro uso do sentido, né? O sentido é um meio, não é o meio mais geral que existe. Esse é o sentido. Então,
esse uso do meio sentido, ele é diferente, mas ele existe, porque existe comunicação. Então, assim, estou só refletindo, ok? Não é nenhum resultado de pesquisa, são reflexões que eu coloco, ok? Muchas gracias, Antonio. Estabas vos, Artur, pero no sé si Duban no había vuelto a levantar la mano entre medio. Si no, Duban... Había llamado Sí, antes, después, vale, Tuban, por favor. sí, no, solamente un comentario también en cuanto a lo que decía Gabriel, y es la capacidad de acoplamiento que tal vez tienen estos sistemas artificiales, estos algoritmos para acoplarse con ciertos sistemas de manera más fácil que con otras, ¿cierto? Es decir, cómo encontrar el sentido que tienen ciertos sistemas y poder aportar a la comunicación sin que haga ruido, ¿cierto? Sin que entren en esa zona gris donde uno puede decir esto no lo escribió una persona, sino que lo escribió una máquina, o no lo dijo una persona, sino que lo dijo una máquina. Y es que hay muchos usos pues, que se están investigando, incluso en algunas partes ya se están haciendo experimentos. Por ejemplo, cuando las inteligencias artificiales comienzan o cuando las personas comienzan a utilizar estas inteligencias artificiales, por ejemplo, para reemplazar un psicólogo, ¿cierto? Comienzan a hablar de sus sentimientos, de lo que piensan, etcétera, con las inteligencias artificiales, tratando de encontrar, sentirse mejor, combatir su depresión, su soledad, etcétera, y, y muchas veces lo están haciendo bien. Otras muchas veces no, y también se han documentado casos en los que han hecho más mal que bien, pero a mucha gente también le está ayudando ese tipo de cosas. O lo que decía Gabriel de la programación. Eh, ¿Hasta qué punto es capaz de una inteligencia artificial de relacionarse con otros sistemas, de relacionarse con y hacer el reentry a la sociedad de esa comunicación en términos del subsistema de la programación? Ahí uno tiene directamente, uno puede decir, por ejemplo, cuando yo a veces eh, programo, la utilizo y me coloco a leer el código que me está sacando, y muchas veces este código tiene errores de seguridad que son bestiales, pero el código es funcional. Claro. Entonces no reemplaza todavía al programador, pero ya está teniendo un código que es relativamente funcional, es decir, está comunicando. En ese tipo, pues de ahí es donde uno vuelve a lo que te decía ahorita de la inteligencia, de la poesía que me estaba leyendo. El mundo no necesita programadores, necesita programación. Y solamente cuando la inteligencia artificial logre acoplarse directamente a este sistema de comunicación tan técnico de los programadores, lograría entrar a una comunicación que puede reemplazar a los programadores. Eso sin hablar del acoplamiento con el sistema que vos mencionas constantemente, con el sistema económico, que pues esto cuánta plata no le ahorraría a una multinacional si no tiene que contratar 10 millones de programadores, sino que tiene que programar uno por sección para que vea que está programando y ya. Ya. Bien, 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 bien. Bien. Artur. Gracias, Duban. Sí, sí, claro. Bueno, de mi parte, muy simples. Bueno, con toda broma que ya se ha dicho que es cosas simples acá. Pero bueno, yo tendo a compartir con Sergio la idea de sentido. Porque, mira, mesmo que sea uma inteligência artificial, como, por exemplo, em 2017, não sei se vocês têm esta, deixa eu ver se consigo acá, uma reportagem de Facebook que ha desligado robots porque eles han abandonado o inglês e han desenvolvido entre eles uma linguagem própria. Não sei se a vocês les suena este hecho.
Bueno, em poucas palavras, sim, eu vejo sentido, porque mira, mesmo que seja uma inteligência artificial que está se comunicando, e aí eu concordo com o Antônio, sim, comunicação, e também com o Gabriel. Como comunicação, os animais se comunicam, as plantas se comunicam. Então, em geral, há comunicação. Pero a ideia de que teria que separar um tipo de sistema que tem comunicação com sentido, eu me imagino que sim, só nós outros seres humanos estabelecemos este sentido, pelo menos enquanto sistema social. Porque mesmo que a máquina crie alguma coisa, uma imagem ou o que seja, quem vai estabelecer o sentido serão os humanos em la condição coletiva, social, del humano, e aí se vai. O hecho de que duas máquinas são capazes de desenvolver comunicações próprias ao ponto de criar uma linguagem distinta, uma linguagem outra, que não humana, não inglês, não português, não nada, outra coisa totalmente distinta, incluso porque a linguagem artificial é humana, a programação é uma linguagem humana, aunque seja uma linguagem formal criada para programação de computadora. É humana, quem a criado somos nós outros. Não ha sido uma entidade extra-humana. E claro, também comparto com o Antônio a ideia de que sim, uma reflexão seria que consequência ou que influência ou que tipo de sentido esta convivência pode trazer e poner a sociedade em câmbio de algumas coisas. 2 pontos. Um seria a ideia de talvez revisitar estes 3 pontos de sentido de Luhmann, criar um outro tipo, pero hasta agora eu me mantenho na ideia de que sim, se sentido tem as 3 dimensões, o que temos é uma convivência, é o mesmo que temos. Nós outros temos. Eu tenho uma amiga que diz que habla com as plantas e que seus árvores são mais felizes e têm um color melhor, porque todos os dias ela la mira e faz quase meia hora de conversação com suas plantas, e por isso elas têm uma flor mais bela que as outras. Ela crê nisso. E ele assim lo hace. Mira, todos os dias ela dedica 30 minutos falando com suas plantas. Claro que é uma terapia. Ela lo hace como terapia. Já? Pero ela crê que sim. Mira, uma coisa é ela falar com as plantas e crer que assim elas estão mais belas, estão umas flores mais hermosas, e isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que as plantas também desenvolvem uma linguagem com ela, e ela entende a planta quando a planta, mira, a mais hermosa, e isso ela poner a causa de que é mais hermosa porque ela habla com ela e não porque algum produto que põe é outra discussão. Pero o sentido de mais hermosa, me parece que quem dá é ela. É uma pessoa. Em sentido de sentido, a mim me parece que sentido é uma produção humana. É próprio da linguagem humana. E aí estou com Latour, a ideia de actante, pero actante, mesmo sendo actante, a linguagem de células não é o mesmo que a linguagem das hormigas, não é o mesmo que a linguagem de los árvores, não é o mesmo que a linguagem de los humanos. Eu não sei. Hasta agora, aún penso que, em relação a sentido, como nós outros damos, hasta porque nós outros, mira o que está fazendo a inteligência artificial, ela é mala, está criando tal coisa. Somos nós outros humanos que estabelecemos que isto é bueno ou malo, ou que isto é uma boa comunicação, que isto hace ou não sentido, como ha dicho Antônio. É uma questão de expectativa, bueno, e tudo que tem de Luhmann em relação a sentido. Pero, se vamos alegar a um outro nível de sociedade, outro tipo de coisa, que as máquinas vão dominar o mundo e tudo que as películas de futuro põem, é outra discussão. Aí não me vou. Vale? Bueno, mais uma reflexão também para tentar ayudar ahí a pensar sobre esto. Bien. Gracias, Sergio.
Grande, Arthur. Buenísima. Gabriel de nuevo. Veo que es un tema que te convoca, Gabriel. Sí, Sergio, No te pues es ajeno. perdón, sí, 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 es que Arthur provoca, el- es que, a ver, lo pongo de otra forma y por supuesto son temas que van a quedar sobre la mesa, eso no lo podremos dirimir acá. Pero sí, sí hay algo que, si pensamos el sentido como una operación intraespecie, que, o sea, a ver, por supuesto, o sea, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de la postura lumaniana es un dejo por allá, como algo que queda de sensación de primacía de la cultura humana, como algo todavía muy decimonónico. En el centro está el ser humano porque ha logrado evolutivamente algún tipo de, lo digo en este sentido, y es el sentido entendido como la posibilidad de que una especie logre conexión entre sus individuos por asuntos que son simbólicos inmateriales, por información, no por materia y energía, sino por información. O sea, si una molécula es capaz de tirar una señal y que otra molécula se mueva o se oriente respecto a ella, uno podría identificar algún tipo de operación del sentido que hubo allí en medio. Que nosotros podamos comunicarnos con la molécula es altamente improbable, porque a menos que exista una inteligencia artificial que lo medie, como lo que decía Duan ahorita, pero pues que pudiera interpretar esas cosas, o algo, un tercero, tendría que haber un tercero que haga un segundo orden de ambas formas de comunicación y que construya sentido a partir de allí, que eso es creo que un propósito tal vez de algún programador. Yo conocí a uno que estaba intentando programar con la ley de la forma de Spencer Brown. Se me parece mucho a ese propósito. Pues no sé cuál sería si tuvo éxito o no, pero sí se me hacía muy interesante el propósito, pues cómo programa tratando de construir un lenguaje con teoría de la distinción. Eh, eh, entonces yo diría, no, o sea, comparto el asunto de que cuando estamos hablando con una planta, estamos dándole atribuciones antropomórficas a la planta y que creemos que tiene un efecto determinado en ella y que seguramente por algún designio puede que la flor sí sea más bonita, pues que no entendemos muy bien en nuestro procesamiento de sentido. O sea, solo vemos consecuencias, pues si hablamos y esta no le habla, seguramente eso sí funciona, pero no está operando en el sentido, por supuesto, en el sentido humano. Pero sí podría pensar que esa planta con las plantas que tiene alrededor a través de hongos, eh, en una red micelial, estén generando algún tipo de comunicación más potente que la que podría llegar a construir la especie humana, en donde se orienten por algún tipo de medio que dispongan para poder generar asuntos simbólicos que permitan que puedan funcionar como especie. O sea, eso. Y estoy pensando que la comunicación artificial estaría empezando a tomar ese tipo de rasgos. Es decir, se está separando de lo humano. Eh, mm, Porque puede tener este tipo de autorreferencias. Que logre, no lo sé, pues, pero bueno, no, quería ponerlo. Me parece un debate genial. Estamos aquí, por eso creo. Muy bien. Duban de nuevo. Sí, sí, el último comentario ahí es que eh, hay en los inicios de la inteligencia, bueno, no en los inicios, hace pocos años, hace como 5 o 6 años, leí una noticia y se vieron ejemplos de eso, de que Google estaba intentando crear el chatbot perfecto, ¿cierto? Y para eso, en parte, ya había terminado de entrenarlos
con los datos que nos roban a nosotros, básicamente, cada vez que hablamos con alguien. Y lo que hicieron es crear una copia de ese chatbot y colocarlos a hablar entre ellos. Ese experimento terminó mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunicación se terminó diferenciando, es decir, dejó de ser funcional para la comunicación humana, pero ellos dos se entendían porque fueron creando códigos y resignificando palabras que no fueron ya entendibles para los investigadores y los que estaban haciendo el chatbot, pero sí entendibles entre ellas como tal. Entonces, pues es un ejemplo de cómo el sentido termina siendo autorreferenciado incluso entre las máquinas y que las máquinas al final siguen siendo una creación humana. O sea, tienen que ser funcionales para nosotros, porque pues máquinas que se entiendan solamente entre ellas, no, pues no. Gracias, Duban, gracias, Gabriel, gracias, Arthur. Bueno, gracias, Antonio, que se tuvo que retirar. Bien, como verán, comenzamos esta sesión hablando sobre el estado del arte y la terminamos con un estado del arte. Como verán, está en polémica varios de los temas que presentamos aquí, que eran parte del objetivo de esta clase. Yo voy a presentar mi posición cuando tenga que presentar mi texto. Hoy vine a presentar a Marton, que conectando con lo que viene, que es la presentación de Gabriel del texto de Elena Espósito, parece que hablaran de lo mismo, pero no hablan de lo mismo. Los caminos y los propósitos de investigación son distintos. Claro, solo hay estado del arte, ¿verdad? Porque fíjense qué interesante. Me acabo de dar cuenta en la conversación, estado del arte al instante, que Marton se está preguntando por la normalidad de esto. Y Elena Espósito se está preguntando por lo excepcional de esto. Si bien en el medio hay 8 años, y nada menos que del 2009 al 2017, los caminos de investigación hacia el mismo objeto, porque la construcción es bastante similar, sacando el problemita del sentido, que Elena Espósito no menciona, solo habla de understanding, no habla de sentido. Por algo la profesora no se metió ahí. A lo sumo habla de significado, pero no habla de sentido. Es muy interesante la omisión de este problema en el texto de Espósito. Pero fíjense qué interesante, dos investigadores con premisas muy similares, porque ambos son lumanianos con distintos condimentos, si quieren, pero en una misma dirección, así, perdón, un objeto muy similar, se dan empresas investigativas distintas. La normalidad en un caso, la excepcionalidad en el otro. Y llegan a resultados, por ende, dispares, y que está muy bien que polemicen entre sí. Porque uno le va a decir a la otra, ¿y toda la parte de normalidad de esto dónde te queda? Y la otra le va a preguntar al primero, ¿y lo excepcional dónde está en tu investigación? De eso se trata un poco la investigación social, porque de alguna manera, después, las investigaciones de los dos van a dar cuenta de algo de lo que no dieron cuenta inicialmente, enfocando la empresa inicial desde otro objetivo. Entonces, así más no sea para ejemplificar con las discusiones del día el tipo de trabajo que ustedes tienen por delante con sus respectivas tesis, me parece muy ilustrativo y muy provechoso de cómo aprovechar una discusión para mejorar nuestro punto de partida o nuestros objetivos, incluso durante el transcurso de la investigación propiamente dicha. Les vuelvo a decir, hay cosas que dice Marton que no se volvieron a decir más, porque es bastante radical en su planteo. Pese a ser inicial, preguntarse si además de actante es un alter ego, Espósito no lo hizo. La misma Espósito en 2017, el texto que van a ver la semana que viene, dice cosas que en la reversión del texto que editan un libro en el año 2022, o sea, 5 años después, como que las partes como más urticantes y ásperas de su presentación están limadas y bueno, por ahí se dio cuenta que no era por ese lado, no sabemos, pero es interesante comparar las dos versiones del texto de Espósito. Entonces, para cerrar y para invitarlos e invitarlas a que no se pierdan la presentación del texto de Espósito que va a tener Gabriel a su cargo la próxima sesión, tengan siempre presente que incluso
Lumanianamente, la construcción del conocimiento bajo las mismas premisas nos puede llevar por caminos distintos y hay que escuchar lo que proponen los otros, como nos pasó hoy. Gabriel escuchándome a mí, intervino. Antonio escuchando a Gabriel y a mí, intervino. Duban lo mismo, Arthur otro tanto. Y yo creo que no encontramos ninguna respuesta definitiva, pero probablemente nuestros trabajos o nuestro trabajo a largo plazo se va a nutrir de las discrepancias que tenemos. Y eso no hay chatbot por el momento que lo pueda aprovechar mejor. Vamos a aprovechar que tenemos 10 años todavía para vivir de esto antes de tener que ir a buscar otro trabajo. Bueno, Arthur, mi presentación terminó. No se pierdan el texto de Marton. Quienes no lo hayan leído, por favor, háganlo porque es un texto hermoso, muy provocativo. Gracias.